Muchas gracias, señora presidenta. Primero, quiero saludar la actitud de la oposición y reconocer que hay un espíritu constructivo y una actitud proactiva que coincide en reconocer la situación que está viviendo el país. Y hay un ánimo de resolver, de ayudar desde lo legislativo a aportar a la solución. Así que eso de primera es bueno y lo es incluso en el proyecto de ley que presenta el Frente Amplio y que también está a consideración en este momento. Lo segundo es considerar este proyecto, porque lo que tenemos sobre la mesa son dos proyectos de ley que hablan respecto, en el capítulo primero, a la restricción de la libertad de reunión y en el segundo, a las formas o restricciones de ingreso al país. Es de lo que habla. Acá se han hecho reflexiones valiosas que yo comparto sobre los trabajadores, la norma de seguridad en los ámbitos de trabajo, los derechos de los trabajadores, las circunstancias económicas, pero ni el nuestro ni el del Frente Amplio hablan de ese tema. No tenemos a consideración esos asuntos. Yo estuve tentado a decir que el senador Andrade estaba fuera de tema, y estrictamente lo estaba. En un sentido amplio no, porque todo tiene que ver con la preocupación que hoy nos ocupa. Pero veamos lo que tenemos sobre la mesa. La alarma la puso el Grupo Asesor Honorario de Científicos. En una conferencia de prensa al mediodía hizo un diagnóstico de la situación que puede resumirse en que en Uruguay hace un par de semanas empezó la primera ola. La que empezó en Europa hace mucho tiempo empezó ahora acá. Al principio, la actitud de los uruguayos, la respuesta del gobierno y esa ventaja que Uruguay tiene para algunas cosas, que es ver el futuro. Vimos por televisión todo lo que pasaba en el mundo desarrollado, que es el que podemos tener a veces como paradigma, y vimos cómo se cavaban fosas una al lado de la otra y se saturaban cementerios, y los médicos y los enfermeros se contagiaban, y la gente saludaba de los balcones y tocaba música encerradas en las ciudades que visitamos a veces como turistas. Y nos impactó, y nos introdujo al miedo y a la responsabilidad, y nos autoconfinamos en libertad, y logramos superar una primera etapa y fuimos ejemplo en el mundo. E incluso logramos encapsular al Uruguay del contagio en la región, manejado de modo absolutamente irresponsable, bajo la consigna de la restricción de la libertad, que no es otra cosa que la cuarentena obligatoria. Y aún así pudimos. Y este fue país COVID-free durante tiempo, y el único en el que aterrizaban aviones de otras partes del mundo por esa razón. Pero todo llega. Y fuimos resistiendo y resistiendo, pero también es verdad que fuimos abriendo la economía. Y una cosa con la otra fue llevando a que el virus circulara. Hoy el virus circula en todo el país y fundamentalmente en el área metropolitana, y este también es diagnóstico del Grupo Asesor Científico. Y ese es el problema que tenemos, y tenemos que tratar de enfrentarlo. Se puede enfrentar de muchas maneras. Hemos escuchado teorías que se actualizaron en estos días en redes sociales, incluso en opinión de algunos actores políticos, de que el camino es la cuarentena obligatoria. Y de verdad sería un camino. Es una opción, pero esa opción restringe un valor fundamental al que hemos resistido tocar, que es la libertad. Y que requiere un marco legal, como restringir el derecho de reunión también lo exige. ¿Alguien tiene claro qué deberíamos votar para restringir la libertad? Porque para restringir uno de los derechos fundamentales, que es el de reunión, tenemos que hacer una ley, como lo dice el artículo 38 de la Constitución.
y para obligar a que la gente se quede en casa, y para obligar a que después del toque de queda o 1 hora de la noche nadie pueda salir y el que sale sea conducido. ¿Serán las medidas prontas de seguridad? No sé. No sé porque no nos hemos planteado restringir la libertad. Nos hemos planteado hacer algo para contener un tiempo la circulación del virus, porque los científicos nos dijeron que si no hacemos nada, en unos días vamos a andar en los 1000 casos. Ya empieza a formar parte del paisaje y a conmover cada vez menos que cada día fallecen 3 personas. Era inusual que falleciera uno, era noticia. Hoy falleció un nuevo uruguayo. Ahora fallecen 3 y casi que no es noticia. Y 3 por día. Y en la medida que hay mucho más gente en los CTI, sabemos que esa es la última escala. Y que la gente muere pasando 10, 15, 20 días sin ver a nadie, a ningún ser querido, ni después que mueren sus seres queridos lo ven. De la forma más horrible. Pero ese miedo que teníamos al principio se fue transformando en parte del paisaje y uno se acostumbra a convivir con él. Si en el barrio matan a uno hoy, se entera después que matan a otro 15 días después, al final uno va a tomar el ómnibus y va a trabajar igual. Aprende a convivir con esas noticias duras. Hoy el Uruguay aprendió a convivir con la pandemia. Sin embargo, eso genera consecuencias. Hay un componente que es el que primero aflora, que es el de la responsabilidad por la salud de los demás. Los que más conciencia tienen saben que su irresponsabilidad puede contagiar seres queridos o puede generar un problema en su entorno. Pero se internaliza menos la idea que la irresponsabilidad puede dejar sin trabajo a otro y al final a uno mismo. Porque el cierre de la economía deja sin trabajo a la gente, que ya usó su seguro de paro, que ya adelantó su licencia, que ya no hay muchos recursos al que acudir, como se acudió en marzo, en abril, en mayo. Y la economía empezó a moverse, pero obviamente que eso hace circular el virus cuando está. Entonces, el gobierno nos trae una propuesta, y la propuesta es: no vamos a cerrar la economía. Los shopping están abiertos, las ferias de Navidad y fin de año, donde mucha gente hace unos pesos y ya había comprado juguetes para vender, y ropa para gurises, y fuegos artificiales, nos gusten o no. Esas ferias en Ocho Turi, Sanguinetti, en el Parque Rodó y en varios otros lugares están abiertas y no se limitan. Y no se limitan las actividades recreativas al aire libre, y hay boliches hasta las 12. Y hay gente laburando en ellos. Hay menos gente en la calle, eso es verdad. Pero no cerramos esas perillas. Lo único que dice este proyecto es que vamos a limitar el derecho de reunión, y no todos, algunos. Y que vamos a impedir que por las fronteras vengan aquellos, uruguayos o no, que seguramente si vienen y llegan a país después del 21 de diciembre, no se van a encerrar en un hotel o en una casa, van a pasar la fiesta con la familia, porque eso viene. Todos lo sabemos, aunque no lo digamos. Es muy difícil hacer una cuarentena de 7 días después que pasaste sin ningún síntoma por el aeropuerto, por el puente, con un hisopado en la mano que te dio negativo. Tenés la idea de que vos estás bien, ¿para qué te vas a guardar? Te sentís bien, tenés el negativo en la mano. Venís por 10 días, vas a estar 7 guardados y vas a ver 3 a los viejos. No se da. Lo que hace el gobierno es decir: por los próximos 20 días no entra nadie al país. Después vemos.
y por los próximos 60 días vamos a limitar el derecho de reunión. Voy al proyecto al que presentó el Poder Ejecutivo y respalda la coalición de gobierno. Lo que hace en su primer artículo es limita transitoriamente y por razones de interés general fundadas en razones de salud pública, eso lo vamos a agregar para que quede bien claro, el derecho de reunión consagrado en el artículo 38. La virtud que tiene es que lo hace y lo dice. Luego dice, suspéndese las aglomeraciones de personas. El diccionario dice aglomeración, 2 puntos, reunión o amontonamiento grande de algo, especialmente de gente reunida en un lugar. Lo que se suspende no son las reuniones, son las aglomeraciones, que están claramente definidas. Y las aglomeraciones de personas, claro. Pero aún no todas las aglomeraciones de personas. Pone requisitos. Primero dice que generen un notorio riesgo sanitario, o sea que si no las generan tampoco están prohibidas. Por un plazo de 60 días de la publicación de la ley, entendiéndose por aglomeraciones la concentración, permanencia o circulación de personas. Primeras 3 características: concentración, permanencia o circulación de personas, y luego establece 2 condiciones de lugar, no en cualquier lugar, en espacios públicos o privados de uso público. O sea, están descartadas las casas, los clubes, los restaurantes. Ahí no puede haber aglomeración, ahí entran otras normas con otros protocolos. Acá tiene que haber concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos, plazas, playas, estacionamientos, parques o privados de uso público, aquellos que tienen propiedad privada pero usa la gente. Y luego dice, en las que no se respeten la medida de distanciamiento social sanitario, 1, ni se utilicen elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarilla, protectores faciales, y para dejarlo claro vamos a poner y otros elementos de similar naturaleza, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas. Es decir, que si hubiera una concentración de personas en un espacio público, pero todos usando tapabocas y a distancia, no están suspendidas. Pongamos que están los gurises jugando en la canchita del barrio y alrededor hay 40, 50 padres y amigos, pero distanciados y con tapaboca. ¿Está prohibido? No, no va a llegar la policía a disolver eso. No es para eso. No se limita la democracia como han puesto en algunos medios, algunos legisladores. No, por el contrario. Aquí se limita estas conductas en estos lugares y en esas condiciones, nada más. Luego dice que se faculta al Poder Ejecutivo a través de los ministerios competentes y los gobiernos departamentales a disponer el cese de aglomeraciones de personas que generen notorio riesgo sanitario y de reuniones que se realicen en contravención a las medidas sanitarias y los protocolos. O sea, ¿qué está diciendo? Que el Poder Ejecutivo, a través de los ministerios competentes, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, zonas costeras, Ministerio de Salud Pública, donde corresponda, y gobiernos departamentales cuando corresponda. O sea, no hay que pensar en que viene la policía. Vienen los inspectores de la Intendencia también a hacer esto. Puede venir el Ministerio de Defensa cuando está habilitado por la ley a hacerlo. Es el Estado. Y dice, dicha facultad, porque es una facultad, deberá ejercerse, y miren lo que dice, que hay otros proyectos que no dicen esto. Dicha facultad deberá ejercerse en cumplimiento de los principios de igualdad, no discriminación y razonabilidad conforme a criterios sanitarios. Es decir, también pone un marco de restricciones a las autoridades competentes que deben actuar. Luego dice, quien infrinja las disposiciones de la presente ley, a lo mejor alguien está pensando que va preso. No, dice quien infrinja las disposiciones de la presente ley, no comete un delito tampoco.
dice, será advertido por la autoridad competente, y nosotros agregamos, he instado a desistir de su actitud. O sea, yo me imagino que viene el patrullero, prende el parlante y le dice, muchachos, señores, señoras, está prohibido que estén en esa actitud en este momento de pandemia. Por favor, les pedimos, sean responsables, disuélvanse. Esto es advertido, están infringiendo una norma. E instados a desistir, por favor, vuelvan a sus casas, sepárense, pónganse tapabocas. Esto es lo que estamos diciendo. Luego dice, el Poder Ejecutivo podrá aplicar sanciones por los incumplimientos de la presente ley. ¿Cuáles son las sanciones? Apercibimiento, es decir, le tiran de la oreja. Observación, escriban la plana 10 veces, no me debo aglomerar. Y multas en unidades reajustables. ¿Las multas para quién van a ser? ¿Ustedes creen que van a ser para los 20 muchachos que están con un tambor disfrutando un rato de música a las 10 de la noche? No. Está pensando en el dueño de un local que usó el estacionamiento para hacer un baile. Está pensando en el que prestó los parlantes. Está pensando en el que aprovecha a vender algún licor en ese momento. Es decir, aquel que sabe que se está infringiendo una norma y tiene responsabilidades. A ese le va a aplicar una multa. A los otros, ¿qué multa le va a aplicar? Va a correr la gente hasta la casa, le va a sacar una foto. Y esa plata marcha para el fondo COVID. Antes de ir al otro, me tengo que referir al que presentó el Frente Amplio. Y la verdad, en algunos puntos yo podría votar, porque es muy parecido. Fíjense el artículo 3. Dice, medidas relacionadas a la prevención de la propagación del COVID-19 en espacios abiertos. Este es el nomen juris, se dice, ¿no? Y luego dice, por un plazo de 30 días, nosotros decimos 60, contados a partir de la promulgación de la presente ley, no se permitirán aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario en las que no se respeten la medida de distanciamiento social y la utilización de los elementos de protección personal que disponga salud pública. Es igual al nuestro, es igual. Esta es la ley que necesita el artículo 38 de la Constitución para limitar el derecho de reunión. La aglomeración de personas que generen notorio riesgo sanitario es precisamente una reunión que agravia el valor de la salud que intenta proteger por ley cuando limita el derecho de reunión la Constitución de la República. Y aparte el texto es igual, yo lo podría casi votar si le cambio 30 por 60 días. Si quieren este artículo cambiamos uno por el otro porque es igual. O sea que no nos está proponiendo el Frente Amplio un cambio de paradigma. Están planteando regular el artículo 38 de la Constitución por ley. Se dijo que el nuestro no era preciso, porque bueno, la aglomeración son 30, son 50, son 10, ¿cuándo? ¿Cómo actúa la policía? Así que tiene que actuar. Porque, bueno, este tampoco es preciso, porque si empezamos a poner condiciones objetivas, las tenemos que poner todas y entramos en la casuística. Ponemos 10 personas, 15 personas, 20. Es lo mismo 20 personas en un lugar muy reducido y compartiendo copas, botellas, que 60 personas en un lugar más amplio. Y yo qué sé, hay que mirar, ¿no? Y ver si están comprometiendo y arriesgando la salud. Pero habría que poner todo eso, 30 en tantos metros cuadrados. No lo vamos a poner, queda al criterio razonable de las autoridades competentes que deben disuadir e instar a disolver esa reunión que tiene riesgos sanitarios. O capaz que le dicen, muchachos, sigan, pero pónganse todos tapabocas. Porque es lo que dice la norma. Esta es imprecisa, igual que la nuestra. Luego, eso sí, da la responsabilidad exclusiva que nosotros en nuestro proyecto no damos. Nosotros la dejamos abierta a los ministerios competentes. Acá dice Salud Pública. Y dice que, en coordinación con los gobiernos departamentales, el Ministerio de Salud Pública controlará
a través de sus diferentes cuerpos inspectivos el cumplimiento de la ley y los protocolos, etc. Bueno, yo quiero recordar al cuerpo que el 12 de noviembre la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda recibió al Ministerio de Salud Pública. En esa reunión nos dieron cuenta dice, creo que el señor ministro, como podrán ver, nuestra fuerza de trabajo inspectivo cuenta actualmente con una jefatura que tiene 13 inspectores. Y los detalla, digo para que nos imaginemos a este cuerpo inspectivo controlando una reunión de muchachos, una reunión de fútbol, otros que fueron a hacer una reunión política, lo que quieran. Son una licenciada en enfermería, 2 químicas farmacéuticas, 3 ingenieras en alimentación, un ingeniero químico, un licenciado en enfermería y 5 químicos farmacéuticos. O sea, estos son los que tendrían que ir a la plaza y decirle, muchachos, ¿por qué no se van para su casa? Están infringiendo la norma. Estos son los inspectores que tiene Salud Pública. Estos son los inspectores. Es decir, la vida real funciona que a las 11 de la noche, 12 de la noche, en una playa muy concurrida, cerraron todos los boliches en cumplimiento de la norma y los muchachos que se levantan a las 12, 1, 2 de la tarde para empezar la jornada, están con todas sus energías, ya tomaron algo en el boliche y dice, ¿qué hacemos? Y se ocurren ideas. Unos se van a una casa, otros prenden un fuego y otros abren las valijas de los autos, ponen los parlantes y capaz que se arma un baile. ¿A quién llaman los vecinos? A la policía. No creo que la policía tenga que llamar al Ministerio de Salud Pública para que mande un ingeniero químico para convencer a los muchachos. Me parece que es una tarea propia, natural, para las que están entrenados y preparados quienes cumplen esas tareas. Enseguida, porque termino el razonamiento. Luego dice, el Ministerio de Salud Pública estará facultado, una vez agotadas todas las instancias de persuasión, es decir, los ingenieros no pudieron convencer, y como última medida solicitará el auxilio de la fuerza pública. O sea que siempre entra la policía. Si no pudieron, viene la fuerza pública. Y parece razonable, obviamente. En el del Frente Amplio la policía tiene un paso previo, que es dar cuenta a Salud Pública para que haga el intento. Y si no, porque Salud Pública no viene, porque no tiene personal o porque no pudo, entra la policía. Y tampoco el proyecto del Frente Amplio marca límites, no establece condiciones, como aquí se dijo, para que la policía pueda actuar sin que haya excesos. Y no los tiene que marcar, porque está en la ley orgánica policial, está en la función natural de la policía. Entre estas, funciones con pandemia u otras sin pandemia. No me parece que aquí haya un problema. Lo que quiero terminar de decir antes de dar la interrupción, también para el Frente Amplio, todo lo que no se cumple constituye infracciones que castiga con apercibimiento y con multa, no con cárcel. O sea que son muy parecidos en ese terreno también. Lo que quiero decir es que aquí no se limita ni la libertad, ni el derecho de reunión absoluto, ni el derecho de circulación, ni el derecho de expresión. Tampoco está prohibida una manifestación. Si 300 personas rodeadas en el Palacio Legislativo en este momento en protesta por algún derecho legítimo, o ilegítimo, no me importa, en el ejercicio de su libertad, y lo rodeara el Palacio y estuvieran a 2 metros cada uno del otro, como he visto manifestaciones que hacen el circulito de donde hay que pararse y levantaran un cartel y tuvieran todo tapaboca, no tiene que aparecer la policía a disuadirlos porque no están violando las características de la aglomeración que se suspende. Es una aglomeración a distancia con tapaboca, o sea, tampoco se impide el derecho de expresión, se impiden las cosas que contagian. Eso es lo que se impide. Y que luego impiden seguir el hilo
de ese contagio, de ese brote. El Ministerio de Salud Pública es la policía sanitaria, tiene esa función, pero está preparado para inspeccionar empresas, a ver si están cumpliendo la normativa de salud y servicios de salud, no aglomeraciones. Es verdad que la Intendencia coordina y ambos proyectos lo dicen, pero también es verdad, y el senador Brenta lo sabe, que hay una larga historia de solicitudes de que los inspectores sean acompañados por policías. De hecho, hay una calidad especial de policías que contrata la Intendencia porque el inspector no reprime. Para el auto y si el auto no para o el señor se sobrepasa, quiere tener un policía al lado. Bueno, es la policía la que tiene que hacer esa gestión. Y muchas veces, y seguramente, si en esta tarea interviene el gobierno departamental, la policía va a estar al lado de él para proteger al inspector y hacer lo que el policía tiene que hacer y el inspector no debe hacer. Por eso creo que la propuesta tiene componentes similares, con matices diferentes, y creo que más allá de lo que vote el cuerpo, hay un espíritu colectivo de ayudar y amparar o respaldar la iniciativa que nos trae el Ejecutivo para ayudar a aplanar la famosa curva. Gracias, señor.